Lunes de la 26ª semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 46 al 50. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidan. El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En todos estos días estamos en la liturgia de la palabra de la misa diaria. Estamos leyendo, meditando a San Lucas de manera continua. En estos días anteriores hemos visto cómo nuestro Señor poco a poco fue dándose a conocer hasta que llegó el momento en que San Pedro lo confesó: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Después de eso, nuestro Señor, como si hubiese estado esperando esa expresión de fe, esa manifestación de fe hacia Él, ese reconocimiento de parte de los hombres, sobre todo pues a través de San Pedro, que Él, Jesús, es el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Mesías prometido y además es Dios. Después de hecha esta manifestación de fe de parte de Pedro, nuestro Señor inmediatamente empieza a manifestar que tiene que subir a Jerusalén para sufrir, para ser entregado a la muerte, pero para resucitar al tercer día. Y nuestro Señor lo va a revelar una y varias veces. En este contexto choca la actitud, como acabamos de leer en el Evangelio, de algunos de los discípulos, de algunos de los apóstoles, porque discutían quién era el más importante. Nuestro Señor les acababa de revelar, quizá unos días antes, pues algo maravilloso, que Él era el Mesías y que Él era Dios, hecho hombre. Y además le empezaba a revelar el misterio pascual, su pasión, su muerte, su resurrección, misterio con el cual iba a llevar a culminación, a su momento más álgido, a su momento culminante, la salvación del hombre, la redención del hombre. ¿Y qué hacen algunos de los discípulos? O quizá todos. Discutían quién era el más importante. Y Jesús, con mucha paciencia, como la paciencia que tiene con cada uno de nosotros, con cada hombre, con toda la humanidad, les va a presentar como ejemplo un niño, ejemplo de humildad, ejemplo de sencillez, ejemplo de limpieza de alma, ejemplo de descomplicación. Y después les va a decir: el más pequeño de ustedes, ese es el más importante. Estas palabras de nuestro Señor, incluso con motivo de esa discusión que tenían los apóstoles, con todo esto, de aquí surge la enseñanza del Señor: a ser sencillos, a ser humildes, a saber que somos necesitados de Dios. Por eso, incluso, por ejemplo, las bienaventuranzas, nuestro Señor empieza hablando primero de los pobres en el espíritu, es decir, de los sencillos, de los humildes. En otra ocasión, nuestro Señor va a
a reconocer que las cosas que Él viene revelando, que su Padre Dios viene revelando, la entienden los sencillos, los humildes, y le da gracias a su Padre Dios por eso. Este Evangelio nos invita a llevar esa vida sencilla, esa vida humilde, que nos permite aceptar de Dios, primero, todas las cosas buenas que tenemos, porque hay que reconocer, seamos como seamos, que tenemos cosas buenas. Por ejemplo, la misma vida, la misma existencia, nadie se la ha regalado. Dios nos la ha dado a través de nuestros padres. La fe por la que podemos decir a Dios Padre, Padre nuestro, por la que podemos implorar a Dios y sacar fuerzas, como por ejemplo en este tiempo tan duro, tan difícil y que se sigue extendiendo, no sabemos hasta cuándo. Esa fe nos la ha regalado Dios, tener la sencillez de reconocerlo. Pero hay cosas, aparte de las grandes cosas sobrenaturales como la Eucaristía, la Santa Misa, la presencia de Jesucristo en el sagrario. Dios hecho hombre se ha quedado entre nosotros. Es un regalo que hay que agradecer a Dios y que nadie podía haberlo exigido a Dios, por muy importante que sea su vida. Todas las cosas sobrenaturales, hay que tener la sencillez y la humildad de reconocer que Dios nos la ha regalado en su infinita libertad y en su infinita misericordia. Pero también hay cosas tan sencillas como las cosas humanas, como puede ser una capacidad, una inteligencia que nos permite trabajar, que nos permite pensar, razonar, que nos permite hacer de repente actividades que sin la inteligencia no las realizaríamos. La voluntad que nos da esa fuerza para hacer las cosas cuando de repente nos podemos desanimar porque no nos ha salido bien ya una vez y podemos dejar abandonadas las cosas. Esa voluntad para una y otra vez insistir de repente en un trabajo, en algo que de repente no aprendemos y quisiéramos aprenderlo. Habilidades manuales, habilidades técnicas, habilidades para el deporte, que tantos deportistas la han recibido de Dios y luego la han perfeccionado a base también de su esfuerzo. Pero hay que reconocer que, en primer lugar, la hemos recibido de Dios. Técnicas o facilidades para, por ejemplo, para la cocina, para realizar una buena comida. Tantas personas que cocinan muy bien y que a veces no les agradecemos lo suficiente, especialmente en la vida familiar. Y sin embargo, eso es una habilidad que tiene, que de repente lo saca provecho para hacer un negocio, ¿no? O con respecto a los dulces, ¿no? ¿Cuántas personas tienen esa habilidad y de repente otras no las tienen? Pero aquellas que no tienen esa habilidad, pues pueden tener otras para el estudio, para el deporte. Por eso, ahí también hace falta sencillez y humildad para reconocerlo, para darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque me has dado todo esto, pero para aprovecharlo para bien. Para darle gracias a Dios y también para uno mismo, para salir adelante, para tener una mejor vida, más digna como persona, ya sea en el aspecto humano y sobre todo en el aspecto espiritual, en el aspecto sobrenatural. Fíjense cómo esta actitud de los apóstoles que discutían sobre quién era el más importante nos permite hacer estas consideraciones acerca de la sencillez, acerca de la humildad, acerca del agradecimiento a Dios, acerca también de todo lo que de Él hemos recibido y que hay que sacarle provecho. Invocamos como siempre a la Virgen Santísima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.